Bueno, vamos a comenzar la segunda charla. Hasta ahora habíamos estudiado un poco la conformación de lo que es un ácido nucleico, que es un conjunto de nucleótidos. Recordemos que teníamos eh, unas bases, que eran las bases purínicas o púricas, que es la adenina y la guanina, y las bases pirimidínicas o pirimidínas, que son la timina, la citosina y el uracilo, que vamos a ver dónde encaja. Y recuerden la regla mnemotécnica, que donde hay una adenina, hay una timina, Aníbal Troilo, y donde hay una guanina, hay una citosina, que es Carlos Gardel. Son las reglas mnemotécnicas que yo siempre utilizo para recordar cómo se enfrentan estas bases, según la regla de los pares de bases enfrentadas. Acá tenemos las bases púricas y pirimidínicas, la adenina, la guanina, que tienen doble anillo, la citosina, timina y uracilo, que tienen un anillo simple. Recordemos que un nucleócido era la unión de una base nitrogenada. Cuando se unía con el azúcar desoxirribosa se utilizaba la timina, y cuando se unía la ribosa se usaba el uracilo. El nucleótido era lo mismo que un nucleócido, nada más que se agregaba el fósforo. Se respeta la misma regla. Cuando hay una desoxirribosa como azúcar va la timina, cuando va la ribosa como azúcar va el uracilo. Y tenemos el ácido nucleico, que es un conjunto de nucleótidos, y el ADN es el conjunto de nucleótidos en donde los cuales el azúcar es la desoxirribosa, por eso va la timina. Y cuando el ácido nucleico, en vez de tener desoxirribosa, tiene ribosa, se llama ARS, por eso se llama ácido ribonucleico de ribosa, y desoxirribonucleico de desoxirribosa. De ahí vienen los nombres de ADN y ARN. Recordemos que la cromatina es un cromosoma desenrollado, o sea, laxo. Cuando se necesita hacer un fenómeno de transcripción o de síntesis o de división celular, se condensa para formar cromosomas, que son los 23 pares que conocemos, 22 somáticos y uno sexual, y esa agrupación en cromosomas le da una posición, 1, 2, 3, 5, 7, y que codifican distintas cualidades físicas e inclusive intelectuales, por ejemplo. Y el gen es lo que codifica esa información que se transmite en la herencia. Acá tenemos un ejemplo de cómo se enfrentaban las bases. Siempre hay una timina y una adenina, Aníbal Troilo, y siempre hay una guanina, una citosina, Carlos Gardel. Acá yo hice un simple ejemplo, que siempre se agrupan de tres, porque esta agrupación de tres representa lo que es un codón, y respetan esta regla de las bases apareadas. Bueno, entonces, en esta filmina podemos ver, en amarillo hay un recuadro que representa, por ejemplo, el gen del color de ojos. Y tenemos agrupaciones de A3, bases nitrogenadas, y esta agrupación de A3 recibe el nombre de codón. Entonces tenemos un primer codón, un segundo codón, un tercer codón, un cuarto codón y un quinto codón en un cromosoma que puede ser cualquiera de los 22 somáticos. Cromosoma 1, cromosoma 3, cromosoma 7, esa es la posición que ubican cuando están alineados en una forma espacial. Entonces, ¿qué sucede? Este cromosoma está encerrado en el núcleo y no puede salir al citoplasma. Entonces necesita tener un mecanismo que le permita llevar esta información, porque esta información lo que hace es señalarle al ribosoma, que es la fábrica de síntesis de proteína, que está en el citoplasma, qué aminoácidos o qué proteína tiene que sintetizar. Por lo tanto, esta información es crucial. Esta información le dice al ribosoma qué tiene que hacer. Para sacar esta información, la célula tiene un mecanismo llamado de traducción, que consiste en aparear. Primero, como esto, recuerden que el ADN era una cromosoma que tenía una doble hélice helicoidal, por lo tanto tengo que separar esa doble hélice, esta de aquí, esto está así enrollado, el ADN, hay que abrir una de estas dos hélices y mostrar cualquiera de las dos, sabiendo que siempre se respeta la regla de bases enfrentadas. Entonces, cuando se abre ese cromosoma, se adosa una proteína específica que comienza a copiar, siguiendo también el concepto de bases apareadas, cada una de estas, de este código, lo copia, y eso forma lo que se llama ARN mensajero, que es lo que tenemos aquí. Entonces, acá está el ADN que se abre, y acá viene el ARN mensajero que empieza a copiar, siguiendo la regla de bases enfrentadas,
Pero aquí sí, como habíamos dicho, el ARN es ácido ribonucleico, o sea que tiene como azúcar la ribosa, y como base nitrogenada pirimidínica, no tiene la timina, sino que tiene el uracilo. Entonces, cuando hay una adenina, acá no va timina, porque es ARN mensajero, sino que va uracilo. Acá sí va timina porque es ADN. Acá va uracilo, y acá va uracilo. O sea, el cambio de base es más que nada porque el ARN mensajero no acepta la timina como parte de su mecanismo de traducción, entonces lo reemplaza con el uracilo. Así se forma este ARN mensajero, y uno puede empezar a entender cómo esto sale del núcleo y llega al ribosoma. El ribosoma va a tener que desclasificar o decodificar esta secuencia, porque en realidad lo que está copiando es esto, pero como están enfrentadas los pares de bases, el ribosoma sabe que donde hay una citosina, enfrente tendría que haber una guanina. Entonces, ¿qué hace este ARN mensajero? Sale del núcleo, que sí puede salir, este es el ADN, la doble cadena helicoidal. El ARN mensajero con sus codones que lleva codificación o información para la síntesis de algo, ingresa al ribosoma, y el ribosoma va leyendo este ARN mensajero y va trayendo aminoácidos, y uno por uno va constituyendo una proteína, que es en definitiva la que codifica el gen que se encuentra en el núcleo. Este mecanismo se llama traducción, este mecanismo transcripción. Aquí vemos en detalle más la traducción. Fíjense que acá tenemos dos subunidades. Una subunidad, este es el ribosoma, que es un muñequito de nieve, donde tenemos una subunidad menor, la que está en azul, y una subunidad mayor, la que está en rojo. La subunidad menor tiene a su vez dos sitios, un sitio A y un sitio E, que son los sitios donde ingresan tanto el ARN mensajero con su codón, que trae esta información que copió del ADN en el núcleo, y otro ARN que aparece, el tercero, que se llama ARN de transferencia, que siempre trae atado un aminoácido en una parte de este ARN. Y este aminoácido que trae el ARN siempre tiene en un extremo lo que se llama el anticodón, que es justamente la cantidad, las bases que tienen este anticodón son las que se enfrentan a la que trae el ARN mensajero, y de esta manera sabemos qué proteína, qué aminoácido tiene que ser el que es llamado para formar finalmente una proteína. Entonces, como esto venía de información ACA, que fue copiada según la regla de pares enfrentadas, sabemos que lo que había en el ADN era una TGT. Entonces, se llama la TGT a este ARN de transferencia que tiene este anticodón en su extremo, y en el otro extremo trae un aminoácido, y de esta manera se van en la subunidad mayor, en el sitio P, se va formando la cadena de aminoácidos, y de esta manera se sintetiza una proteína. Este es el ARN de transferencia que trae, en este caso ejemplifiqué con la alanina, y el anticodón, que es ACG, que cuando lea en el ribosoma, cuando viene el ARN mensajero y enfrenta las bases, según la regla de bases enfrentadas, adenina, timina, citosina va a ir con uracilo, y citosina con guanina, aquí sí, Carlos Gardel, acá me equivoqué, o sea, acá es adenina, Aníbal Troilo, acá hay uracilo, acá una G, Carlos Gardel, y acá una C, Carlos Gardel. Entonces sabe a través de ese ARN mensajero qué aminoácido tiene que unirse. Ya queremos un resumen, tenemos el núcleo con el ADN, que es el que regula, ahora vamos a ver cómo se regula la expresión del ADN funcional, que es el que realmente trae la información para la síntesis de lo que queramos. Y acá tenemos la doble cadena helicoidal del ADN, con sus codones, y cómo se abre esta doble cadena, el ARN mensajero se ubica y se aparea y empieza a copiar con la regla de bases enfrentadas. Donde hay una A tendría que haber una T, pero la T es reemplazada por la U. Donde va una C va una G, y donde va una A va una U. Este ARN mensajero sale, fíjense, del núcleo, trayendo esta información que copió, o sea, se llama transcripción del ADN, y el ribosoma empieza a leerlo, llamando a través del anticodón que corresponde al ARN de transferencia que trae ese aminoácido. Y de esa manera, en el sitio P, la subunidad mayor, se va conformando la proteína, y si este gen codificase para proteínas contráctiles, o sea, de músculo esquelético, podríamos imaginar que lo que estaríamos fabricando es en grandes cantidades actina y miosina.
pero puede ser una hormona, insulina, STH, testosterona, lo que ustedes quieran. Todo este mecanismo se repite para cada una de las cosas que el organismo necesita fabricar. A este mecanismo se lo llama traducción y a este mecanismo se lo llama transcripción. Recuerden la U en lugar de la T. Recuerden que el ARN mensajero no puede salir del núcleo, y que el ribosoma lee cada uno de los codones con la parte del anticodón que tiene el ARN transferencia que codifica un aminoácido. ¿Cómo se regula la expresión genética? Bueno, miren qué detalle importante, ¿no? Porque ahora vamos a analizar más adelante qué son los factores de transcripción, que son en definitiva proteínas. Esto se lee de la siguiente manera. Acá tenemos un color rojo que dice que inhibe y un color lila que dice que estimula. Este rectángulo grande, aquí que señalo con la flecha, de color azul, tiene 5 cuadrados. El gen informativo, que está en el segundo lugar, es el gen que codifica determinada proteína. Imaginemos que codifica para la síntesis de testosterona. Este gen informativo tiene 2 sitios, una región donde se une una enzima llamada polimerasa, que es la región que le permite a las enzimas anclarse e iniciar el proceso de transcripción, y una región llamada promotora basal. Las dos son las que permiten que se inicie el proceso de transcripción para la síntesis de un ARN mensajero. Pero tiene que haber un mecanismo que regule la expresión de este gen, y ese mecanismo se hace a través de los factores de transcripción, que son proteínas. Ahora vamos a dejar por un momento de dónde vienen estas proteínas, pero sepan ustedes que hay factores de transcripción, es decir, proteínas, que van a actuar sobre un gen que puede estar a ambos lados de este gen informativo, yo lo hice esquemático, sobre un gen, en este caso silenciador, le llamo yo, que lo que hace este factor de transcripción cuando se une a este receptor de este gen, inhibe la expresión del gen informativo, o sea, apaga la transcripción. Y este factor de transcripción que está en lila, cuando se une a un receptor cercano al gen informativo, que es llamado gen amplificador, este es el que permite que se exprese o comience la transcripción y la síntesis de ARN mensajero. Quiere decir que los factores de transcripción, que son proteínas, se unen a sitios específicos del ADN cercanos al gen informativo, y en el caso de que sea un factor de transcripción inhibitorio, apaga la transcripción. En el caso de que sea un factor de transcripción estimulador, inicia la transcripción. Ahora la pregunta es, ¿de dónde vienen los factores de transcripción? Bueno, vienen de los genes reguladores, que son a su vez otra secuencia de bases nitrogenadas, ubicadas en el ADN, que cuando se activan, producen estos factores, estimulantes, inhibitorios o estimulantes. Pero a su vez la pregunta es, ¿quién regula a estos reguladores de transcripción? Los llamados genes precoces, que son los genes C-FOS y C-YUN, que no tiene importancia que ustedes conozcan el nombre. Lo que sí me interesa que sepan es que fíjense ustedes qué fino mecanismo de regulación, donde hay un gen que digamos primitivo, que permite la expresión de genes reguladores, que a su vez permiten la expresión o la inhibición del gen informativo. Si este gen codificase, por ejemplo, el famoso oncogen o el gen que produce cáncer, el interés sería que pudiéramos sintetizar factores de transcripción de tipo inhibitorios, de manera tal que este gen informativo nunca se expresase. Por el contrario, si existen mecanismos sobre ese oncogen o gen del cáncer que estimulan su proliferación de ARN mensajero, estaremos en presencia de una respuesta negativa en cuanto a salud o enfermedad, es decir, estaremos fomentando el desarrollo de un tumor. Pero bueno, vamos a ver ahora que existen a nivel deportivo un montón de factores de transcripción que son potenciados por el entrenamiento deportivo, y esos factores de transcripción, en algunos casos inhibitorios, pero en la mayoría estimulatorios, a través del ejercicio encuentran una respuesta química para poder aumentar el ARN mensajero, y recuerden lo que vimos en la filmina anterior, este ARN mensajero viaja al citoplasma, se une al ribosoma y estimula la síntesis de lo que este gen codifica. Entonces, en definitiva, la expresión o la regulación del código genético no se hace a través del ADN, sino que en definitiva lo que se está regulando es la producción de ARN, o RNA al revés, ¿sí? Y que lo importante es saber que se puede regular esa expresión genética
de manera espacial y temporal. Es decir, yo puedo, a través del ejercicio, con fármacos, determinar en qué momento quiero que se exprese un gen, de qué manera se va a expresar un gen, dónde se va a expresar, es decir, si eso se va a iniciar o no, o se va a reprimir, cuánto tiempo va a estar encendida esa expresión y cuándo va a finalizar. Todo eso lo hago a través de esta compleja maquinaria de regulación del gen informativo que tiene como respuesta ante una determinada situación de estrés, como puede ser el ejercicio. Entonces, la célula adulta tiene diferente grado de diferenciación y especialización. La expresión genética se regula espacial y temporalmente, como dijimos recién. ¿En qué momento, en qué lugar, cuánto tiempo va a durar y cuándo se va a apagar? Esto es importante para lo que se llama doping genético. Cuando vemos ahora una pequeña filmina, vamos a entender de qué estamos hablando. Doping genético. Acá hay un ejemplo de cómo se puede relacionar un entrenamiento con la expresión, por ejemplo, en este caso, de la concentración de calcio citoplasmático. Fíjense el título, expresión genética y señalización intracelular. La señal más importante para la expresión genética, repito, expresión genética, es la concentración de calcio iónico, es decir, la concentración de calcio en citoplasma. Con una característica importante, el núcleo puede diferenciar amplitud y duración de las concentraciones de calcio, es decir, puede reconocer cuánto calcio hay y cuánto dura la permanencia de ese calcio en citoplasma. Por lo tanto, cuando tiene concentraciones de calcio moderadas, pero durante mucho tiempo, esa señal a nivel genética permite la activación de genes para la síntesis de, por ejemplo, miosina, la M es de miosina, de las fibras tipo 1 o tipo 2A, que serían las fibras de resistencia. Repito, concentraciones de calcio moderadas durante mucho tiempo activan la transcripción de miosina tipo 1, de fibra tipo 1, y esto se traduce en un mecanismo más apuntado hacia la hipertrofia. Por otra parte, si las concentraciones de calcio son muy altas, pero de duración muy breve, o sea, tipo picos, esto activa a nivel genético, la expresión genética, la activación, la transcripción de genes para la síntesis de miosinas, pero ya de las fibras tipo 2B, que son las fibras explosivas o de potencia. La pregunta es cómo yo entiendo o puedo saber si voy a tener una concentración de calcio moderada y de mucha duración, de mucho tiempo de permanencia, o una concentración de calcio muy alta, pero de una duración breve, o sea, un pico. Eso va a estar expresado por los sistemas de entrenamiento, que no es parte de esta charla, pero hay sistemas de entrenamiento que van a apuntar a este tipo de modelo, por lo tanto esta va a ser la respuesta preponderante, o los sistemas de entrenamiento que apuntan a este tipo de características de la movilización de calcio con esta respuesta. Tengan presente que nunca la respuesta es 100% de una o de otra, sino que es mixta, pero hay una prevalencia de una sobre otra. De esta manera podemos entender cómo a través de modificaciones de ciertos sustratos o metabolitos se puede alterar la expresión genética. Bueno, llegamos al término que es un doping genético. Bueno, estamos en la era de gran conocimiento y hemos podido ya descifrar el código humano. Ahora falta clasificarlo mejor y entender cada uno de los sectores de ese código genético, que son millones y millones de enfrentamientos de bases nitrogenadas. Hay millones de genes y codones, como vimos al principio. Entonces, la manipulación de la transcripción, es decir, la manipulación de la síntesis de ARN mensajero sobre aquellos genes que están involucrados en la producción de determinados productos o sustancias que mejoran el rendimiento deportivo, se conoce como doping genético. Es decir, si yo tengo una sustancia con la cual manipulo el inicio de la transcripción de un gen, por ejemplo, para la síntesis de EPO, eritropoyetina, eso es doping genético. Si yo tengo una sustancia que puede iniciar la transcripción de un gen que codifica para el aumento de la síntesis de glóbulos rojos, glóbulos rojos no, vamos a dar otro ejemplo, para la síntesis de hormonas del crecimiento, eso es doping genético, porque estoy manipulando la transcripción del ARN mensajero a nivel del ADN en el núcleo para la producción de esa sustancia. Y acá tenemos básicamente doy como ejemplo tres productos que los pueden encontrar en la página, en internet, están en todos lados. El ICAR, que es aminoimidazol, carboxiamida, ribonucleótido. El AIA de amino, I de imidazol, C de carboxi, A de amida, R de ribonucleótido. ICAR.
amino, imidazol, carboxiamida ribonucleótido, ICAR. El cardarine, con otro nombre técnico de GW501516, y el stenabolic con el nombre técnico de SR9009. Estos últimos dos se los comercializa o se los anuncia en muchas páginas de internet como SARMs, que son moduladores selectivos de receptores androgénicos. SARM es Selective Androgen Receptor Modulator. Pero están mal anunciados porque ninguna de estas dos sustancias trabajan sobre receptores selectivos de andrógenos, sino que trabajan, como vamos a ver, a nivel del doping genético. Por lo tanto, los que han hecho esa página, mucho conocimiento sobre esto no tienen. Veamos lo siguiente, no se asusten con esta filmina. Acá lo que tenemos básicamente es una célula que está representada con el color celeste, fibra muscular. Lo que está en el interior de la fibra celeste es el sarcoplasma o citoplasma. Lo que está en verde es el núcleo. Lo que está aquí en celeste como entrelazado es el ADN con la doble hélice helicoidal. Y lo que está aquí en rojo y este marroncito son receptores nucleares. El PPAR gamma, PPAR delta, RXR y REF-RA. Son receptores nucleares que codifican genes oxidativos, es decir, son genes que hacen producción de energía y lipólisis o pérdida de grasa. ¿Cómo se lee este cuadro? Bueno, el tema es así. Si yo activo el receptor PPAR gamma, y acá tenemos una pequeña indicación de qué significa cada cosa. PPAR gamma es receptor, la R, activado, la A, por proliferador de peroxisoma, PP gamma, ¿no? También llamado PGC1-alfa. El PPAR delta es lo mismo, receptor activado por proliferador de peroxisoma delta, porque esta letra delta es alfabeto griego. RXR es el receptor de X retinoide, y me faltaría el REF-A, que se llama así. Son todos activadores, son receptores que son activados por factores de transcripción que regulan el metabolismo energético. O sea que estos receptores son activados, como dijimos, por factores de transcripción, que son los que vimos hace un ratito. Estos, factores de transcripción. Estos estimulan estos receptores nucleares. Si yo estimulo el PPAR gamma, produzco aumento de la captación de glucosa, conversión de fibras, generalmente de tipo 2A a 1, y aumenta el metabolismo de las grasas. Si estimula el PPAR delta junto con el RXR, aumenta el metabolismo graso, o sea, la lipólisis. Y si aumento el REF-RA, si estimulo el REF-RA con el receptor RXR, estimulo la producción de mitocondrias. Entonces, en todos los casos, con estos 4 receptores nucleares, cada vez que los activo, aumento la oxidación de las grasas. Como verán ustedes, aquí tenemos un recuadro que es ejercicio intenso. Con el ejercicio intenso, a través de la producción de energía, en general todos producimos de ATP, formamos grandes cantidades de ADP. Pero si el ejercicio es muy intenso, puede ser que el tiempo nos demande más energía, entonces sacrificamos otro fósforo, porque ATP es adenosin trifosfato. Cada vez que se libera un fósforo, libera energía, se forma ADP, adenosin difosfato, y si puedo liberar el segundo fosfato para formar AMP o adenosin monofosfato y así obtener energía. Esto se da solamente en condiciones de ejercicios de muy alta intensidad. Cuando se forma AMP, este estimula a una enzima llamada AMP quinasa, y esta AMP quinasa es ligando del receptor PPAR gamma. ¿Sí? Cuando yo formo AMP quinasa, activo este receptor, se activan genes oxidativos y yo mejoro mi captación de glucosa, mi rendimiento deportivo y quemo mucha grasa. Ahora, ¿cuál es lo curioso o lo interesante? Fíjense que ustedes que el ICAR, que mencionamos anteriormente, ingresa al citoplasma, es un fármaco, y en el citoplasma se transforma por la fosforilación de ese ICAR en ZMP. Y esa ZMP lo que hace es estimular, al igual que lo hace la AMP natural, a la AMP quinasa que activa el PPAR gamma. Pero con una diferencia, yo estoy consumiendo una pastilla y probablemente esté sentado en mi casa viendo la televisión, mientras que acá tengo que estar haciendo ejercicio intenso. Esto es algo excepcional. Es increíble cómo una sustancia puede engañar al sistema y estimular la AMP quinasa sin actividad física. Por eso se la conoce como la píldora del ejercicio, sumada con el GW501516.
Si ustedes en las redes buscan estas dos palabras, ICAL y GW 50-15-16, van a ver que se anuncia como la píldora del ejercicio. ¿Por qué? El cardarine también aumenta el metabolismo graso, activando el PPR delta y el RXR, y de esta manera yo puedo mejorar mi rendimiento aeróbico sin entrenar hasta un 40-45% y entrenando hasta un 70 o 75%. Fíjense ustedes las características maravillosas que otorgan estos dos fármacos. Y cuando yo entrego este anabólico a este sistema, RXR, RRA, estos receptores aumentan el número de mitocondrias y también me dan la capacidad de poder mejorar mi rendimiento deportivo y de quemar las grasas. Esto, señores, se llama doping genético. Estamos hablando de sustancias que ya directamente viajan al ADN y manipulan su expresión a través de los ARN para producir lo que yo quiero producir. Todas estas drogas están prohibidas por el Comité Olímpico, por la WADA, o sea, la Agencia Mundial Antidopaje. Acá lo vemos en dinámico, fibra muscular, sarcoplasma, ADN en el núcleo, los receptores que ya mencioné. Si activamos el PPR gamma, se activa la captación de glucosa, se convierte en fibras de tipo 2A A1, y aumenta el metabolismo de los lípidos. Se aumenta el metabolismo graso cuando activo el PPR delta y el RXR. Y si activo el RXR, RPA, aumenta el número de mitocondrias. El ejercicio intenso, recordemos que puede producir AMP. El AMP que va a hacer, va a estimular la formación de AMP quinasa, que va a ir sobre el PPR delta y activa genes oxidativos. Y el ICAR lo que hace, básicamente, es actuar sobre, produce una transformación del ICAR, el ICAR fosforilado ZMP, que lo que hace después es activar la AMP quinasa, y esta AMP quinasa hace lo mismo que hacía cuando venía derivado del ejercicio intenso. El cardarine hace lo mismo sobre el PPR delta y este anabólico sobre el RRA. Bueno, voy a buscar la otra filmina, ténganme paciencia un segundo. Un segundo. Voy a buscar la otra filmina. Muy bien. Vamos a hablar de testosterona. Primero vamos a hacer un poquito de historia. La testosterona fue descubierta y aislada en el año 1934, conjuntamente por dos científicos, un alemán, Adolf Butenandt, y un suizo, Leopold Ruziker, en laboratorios separados. Coincidieron en ese momento, inclusive algunos han anunciado que hubo espionaje científico, se le robó trabajo a uno o a otro, no se sabe muy bien. Lo cierto es que ambos recibieron de manera separada el Premio Nobel de Química en 1939 por este descubrimiento. En ese momento se estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial y Alemania decide utilizar este hallazgo de la testosterona en sus soldados, le daba testosterona y estimulantes para mantenerlos más activos en el frente de batalla. Cuando finaliza la guerra, mucho del conocimiento que había adquirido Alemania con todos sus trabajos de investigación son tomados por la Europa oriental, o sea, todo lo que es Rusia, Bulgaria, y comienzan a obtener a nivel deportivo importantes récords de fuerza, en todos los deportes de fuerza, powerlifting, weightlifting. Estados Unidos decide investigar qué estaban haciendo estos países, manda a un científico a investigar, y este científico cuando vuelve informa que lo que estaban usando era la testosterona, y él es el que sintetiza el primer esteroide sintético oral, que es la metandrostenolona,
conocido con el nombre de Dianabol. Así que esto es un poquito la historia. Inclusive la testosterona y los derivados, los esteroides anabólicos, fueron reconocidos recién oficialmente como sustancias dopantes en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. O sea que desde 1968, que pasaron 5 Juegos Olímpicos, hasta 1984 se pudieron usar testosterona y derivados sin que fueran sometidos, sin que fueran penalizados porque no se consideraban doping. Bueno, este es un recordatorio de lo que vimos en la clase de farmacotecnia. La testosterona tiene 4 anillos, que es por tener estos 4 anillos es que se llama esteroide. Tiene un grupo cetona, que este es el oxígeno con doble ligadura. Tiene una doble ligadura en carbono 4 y 5. Recuerden que cada número es un átomo de carbono. Tiene 19 átomos de carbono, que hay 2 más. Un grupo hidroxilo u oxidrilo. Recuerden que el carbono 17 cuando se metilaba se transformaba en apto para la vía oral. Y a partir de esta estructura básica, si yo por ejemplo agrego un flúor aquí, tengo la fluoximesterona, si agrego un grupo metilo acá, tengo el primobolam, y así cada vez que si saco el carbono 19 tengo la nandrolona, y si coloco 2 anillos, 2 dobles ligaduras en carbono 1 y 10 y 2 y 3, me encuentro con la pérdida del carbono 19 con un estrógeno, que es el concepto de aromatización, que es el que vamos a analizar ahora. La testosterona, como las hormonas sexuales, también los estrógenos, se inician a partir del colesterol. Y como vemos en este cuadro, tenemos 2 posibilidades o 2 caminos. Yo puedo desde la pregnenolona partir hacia progesterona, de progesterona y 17-alfa-hidroxiprogesterona, y desde ahí formar androstenediona, que es un metabolito, es el primer prehormonal antes de la testosterona que se comercializaba como suplemento natural. Ahora está prohibido por el Comité Olímpico Internacional, por la WADA. Y puede ir por el lado de la pregnenolona formando 17-alfa-hidroxipregnenolona, que me termina formando dihidroepiandrosterona, más conocida con el nombre de DEA, que es la segunda prehormona, también comercializada como suplemento natural, pero que también está penalizada por la Agencia Mundial Antidopaje. Tanto la dihidroepiandrosterona, DEA, como la androstenediona se comercializaban como suplementos de venta libre, ya no lo hacen en la mayoría de los países así, pero se llaman prehormonas o prohormonas porque están un paso o 2 antes que la síntesis de testosterona. La testosterona, recordemos los valores normales, tenemos un valor en mujeres muy bajo, de 0,1 a 8, con una producción diaria de 0,7 miligramos, o sea, es importante que sepan que las mujeres producen testosterona, aunque en muy bajas dosis, pero producen. Y los hombres tienen entre 2,8 y 8, yo pongo siempre 3 y 8, y una producción de 7 miligramos este día. Este valor creo que lo recuerden porque cuando uno hace una cuenta muy simple, si yo por día produzco 7 miligramos y la semana tiene 7 días, 7 por 7 me da 49. Redondeando 50 miligramos semanales. Esto es para que ustedes tomen noción de que si yo me aplico, por ejemplo, un testovirón, que es testosterona lantato, que posee 180 miligramos de testosterona pura, me estoy colocando con una sola aplicación semanal 3 veces y medio lo que yo produzco. O sea que, si bien desde el punto de vista de un ciclo es una sustancia, es una cantidad muy baja, 1 mililitro semanal, el impacto sobre el equilibrio interno es muy, muy grande. Es 3 veces y medio lo que yo produzco semanalmente. Esta es una curva normal de testosterona en el hombre. Fíjense que tenemos los valores de 3 a 8, que son los que vimos acá. Y fíjense ustedes que acá tenemos los años, que a partir de los 12, estos arbitrarios lo puse yo, hay una explosión de testosterona, puede alcanzar valores más altos. Se mantiene alto hasta los 18, 19, 20 años, después tiene un pequeño descenso, pero sigue estando alto, hasta los 35, 40, y a partir de aquí comienza un descenso, hasta que envejecemos y morimos. Y es importante esta pendiente, cuanto más vertical es, más rápido caemos en la producción de testo. Eso se conoce como andropausia, y lo que nos causa es una serie de trastornos psicofísicos, disminución de la libido, pérdida de fuerza, aumento de la masa grasa, pérdida de interés por actividades, aislamiento, depresión, etc. O sea, hay un montón de situaciones que se corregirían con el simple hecho de tratar de mejorar un poquito la concentración de nuestra testosterona endógena. Bueno, entonces, si el valor normal, fíjense este cuadro que tenemos una testosterona que va de 3 a 8
y una edad que va de 50 a 20, esta inversa. ¿Por qué? Porque generalmente cuanto somos más jóvenes, más valor de testosterona tenemos en sangre. Cuanto somos más grandes, podemos tener 3 o menos. Es una relación inversa. Y la pregunta es, si yo tengo un valor de 3 y lo llevo a 6, ¿está mal? Y la verdad que uno se cuestionaría y diría que no. ¿Por qué? Pues si 8 es el valor fisiológico, no estaría mal llevarlo a 6 o un 7. Siempre que el límite máximo no supere 8. Obviamente que si yo de 3 me voy a 40, ya claramente no estoy buscando normalizar mi testosterona en límites fisiológicos. Estoy buscando otra cosa. A esta otra cosa yo la llamo terapia anabolizante. Pero si yo busco restituir valores normales, lo voy a llamar terapia de reemplazo. Por lo tanto, la terapia de reemplazo lo que hace es colocar valores normales cercanos a 8, sin pasar este 8 o 9, y con efectos adversos casi nulos, porque este es el límite fisiológico, esto sería normal. Si yo a partir del 8 a 9, 10, 15, 30, 40 aumento la cantidad de testosterona, ya no es una terapia de reemplazo, ya es una terapia anabolizante, y acá empiezan a jugar la posibilidad de detectar efectos adversos. Por lo tanto, acá sí estamos en presencia de doping positivo, y acá sería el doping negativo siempre y cuando los exámenes fueran cuantitativos. Es decir, si yo cuento cuánta testosterona tengo antes de una competencia y me da por debajo de 8, si es cuantitativo, puedo ir tranquilo que me va a dar negativo. Si tengo más de 8, depende cuánto tenga. Si tengo 20, ya me arriesgo que me dé positivo. Ahora, hay técnicas de exámenes cualitativos que me permiten determinar que la testosterona que yo tengo, por más que sea baja, parte de lo que tengo me la apliqué usando inyecciones. En ese caso, como no es cuantitativo, sino cualitativo, me penalizan igual porque han determinado que tuve una conducta impropia porque usé inyectables. Entonces, eso hay que tenerlo cuidado, pues se hacen solamente en grandes competencias, son exámenes muy costosos y en la mayoría de los casos el doping es cuantitativo, se cuenta cuánta cantidad hay en la sangre y en función de este valor fisiológico, si está por debajo es negativo, si está por arriba es positivo. Como muchas hormonas, la testosterona no viaja libre, solamente un porcentaje muy bajo, del 1 al 3%, y el resto viaja unida. ¿Unida a qué? Unida a dos proteínas. Una se llama albúmina y la otra se llama SHBG, o globulina ligadora de hormonas sexuales. S de sexual, H de hormone, B de binding, G de globulin. Y fíjense que muchas veces se informa en los exámenes de sangre testosterona biodisponible. ¿Qué significa biodisponible? Es la unión de la libre y la unida solamente a la albúmina, no a la SHBG. ¿Por qué solamente a la albúmina? Porque se considera que la albúmina es capaz de liberar de forma muy rápida testosterona a su forma libre, cosa que la SHBG no lo hace así. Esta es una ecuación que la traje para que ustedes vean cómo se calcula la testosterona libre y biodisponible. En muchos, diría en el 80% de los exámenes de sangre, la libre y la biodisponible no se miden, sino que se toma la testosterona total, que es la única que se mide, la plasmática, y a través de estas fórmulas se establecen los valores. Esto tiene un problema, si yo tengo una testosterona total, ya que es baja, y las dos por fórmula me van a dar bajas. Por eso a veces es mejor medirlas, porque puede pasar que la testosterona total me dé baja, pero la libre me dé bien. Entonces es importante establecer también esos parámetros. Bueno, aromatización es el proceso por el cual la testosterona se transforma en estrógenos. Testosterona se transforma en estrógenos. La enzima que lo hace es la aromatasa, y lo que se introduce son dobles ligaduras. Estas dobles ligaduras y la pérdida del carbono 19 transforman testosterona en estradiol. Recuerden mucho este concepto de aromatización, porque lo vamos a ver muy repetidamente, tanto en los efectos negativos como en las sustancias que pueden impedir que aromaticen y formen estrógenos. Acá tenemos un cuadro que representa las hormonas como van desde la androstenediona y la testosterona a estrona y estradiol, que son dos hormonas femeninas. Valores de estradiol en el hombre, fíjense que el 0 es un valor normal. En la mujer 0 no es normal, porque el 0 en la mujer puede producir como cuadro principal osteopenia y osteoporosis con la presencia de fracturas patológicas. En cambio en el hombre el 0 es un valor normal. El estradiol, les adelanto que produce retención de grasa, y formación de grasa, lipogénesis y retención de agua. Por eso, en los procesos de pérdida de grasa corporal y de secado, es importante que el estradiol tienda a 0. Pero en el hombre no sería un problema, pero en la mujer sí. Muchas mujeres de 35 o 40 que compiten en el fitness e inhiben sus estrógenos pueden tener debilidad ósea, y es conveniente hacer controles con exámenes
diagnósticos por imágenes, como puede ser un examen de la densidad ósea, una densitometría. El índice de aromatización se puede calcular teniendo en cuenta solamente para la testosterona y sus ésteres, a través de la unión de la consideración de la vida media del éster con la concentración de la testosterona que se va a utilizar semanalmente y un coeficiente que se calcula de la siguiente manera. Se toma un valor inicial de estradiol en sangre, después lo que se hace es aplicar 100 miligramos de testosterona propionato, se mide al día siguiente el estradiol, se repite la operación a los 7 días, pero colocando ahora 200 miligramos, se mide nuevamente el estradiol, ese es el tercer dato de estradiol, se vuelve a colocar, pero esta vez 300 miligramos de testosterona propionato, se mide al día siguiente, y se construye una gráfica que es una ecuación lineal. Y ahí obtenemos el coeficiente AR, que es nada más y menos que la pendiente. A través de esta fórmula matemática que se puede hacer en una planilla de Excel, uno puede calcular el coeficiente, y vemos acá cómo tenemos el estrógeno, que es el eje de la Y, y la concentración creciente de propionato de testosterona, que es el eje de la X, que sería esto. Beneficios con la formación de estrógenos, principalmente el aumento de receptores para andrógenos. También produce IGF-1 a nivel hepático, pero esto es lo más importante. Puede aumentar la cantidad de receptores para andrógenos. La reducción es igual que la aromatización, pero en vez de formar estrógeno vamos a formar DHT, que es la hormona que puede masculinizar. Y la enzima que lo hace es la 5-alfa reductasa. ¿Y cuáles son las características de androgenicidad? Bueno, vello facial, corporal, la voz más grave, más huesos, más músculos, menos grasa, más agresividad, más grasitud de la piel, mayor tono muscular y menor retención de agua. Todo esto se llama androgenicidad. El índice de androgenicidad se calcula lo igual que el índice de aromatización, nada más que en vez de hacerlo calculando el estradiol, lo hacemos con el DHT. Hacemos el mismo procedimiento, utilizamos el DHT y de esa manera obtenemos el coeficiente. Bueno, aquí dejamos la charla, nos vemos dentro de... No, perdón, acá pasamos a la tercera charla. De 10 minutos y